Hola, Profe, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, profe. Un poquito enferma, pero bien. ¿Todavía? Sí, profe, me ha dado súper duro. ¿Pero qué es? ¿Gripa, COVID, aguardiente, salidas? ¿Se puso la vacuna? ¿Qué? Ojalá fueran salidas, profe. ¿Nada de eso? No, nada de eso, profe. Bueno, tú me escribiste ahí, no pude comunicarme con, se me olvida nuestro monitor, Rafael, pero me escribió el profe, bueno, me escribió el decano y me dijo que tenían saber, pero ¿cómo te fue? Bien, profe, ya son temas de que de pronto ya hemos visto anteriormente, pero es un refuerzo, profe, y hay muchas cosas de pronto que a veces a uno se le olvida y pues gracias a estos cursos pues volvemos a retomar. ¿Y quién te dictó Pero, eso, flaca? profe, tuvimos la primera hora con el profe, con el profe Jorge y Sí. la segunda clase con el decano. Con César Pinzón. Sí, profe. Ok, y bien, aportaron bastante, sí. Sí, claro, Qué profe. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Flaca, entonces motívame y dime qué es lo que hay para hoy. Sorpréndame con esos temas, con esos títulos. Ponga pues en pantalla. Mire que me puse las gafas. Casi nunca me las pongo, pero yo me las puse. Profe, ¿está viendo mi pantalla? Ya, espera un segundo que está cargando. Acuérdame que una niña creo que me escribió que estaba en no sé qué cuento con su jefe y que a las 5:30. Yo no sé si llegamos hasta allá. Bueno, Sí, señor. Profe, pues yo dejé el tema de la travesía de política de renta en Colombia desde el 66 hasta el 2018 y otro tema me pareció, pues no sé, memoria de política de renta. Pero no sé si lo dejó solo así como memoria política de rentas o le agregó algo más como memoria política de rentas en Colombia o memoria de la política de rentas. Suena chévere. Mejor dicho, deja esos dos, pero colócala el segundo, Memoria de Políticas de Rentas 1966-2018, y después le colocas ay, Colombia. profe, lo tenía así, lo había, lo había borrado. Es que hay que darle un poquito de contexto, ¿cierto? 66-2018 y colocas ahí Colombia. Sí, así lo tenía, así lo tenía, profe. Y debajo Colombia, pero deja los dos ahí, que por ahora puede llegar a sonar bien. ¿Listo? Listo, Listo. profe, sí. Muy Profe, bien. pues bueno, yo he estado investigando, pues no he podido salir, profe, porque estoy esperando las pruebas del COVID, estoy ¿cómo se llama eso? Aislada, pero Sí. actualmente estoy leyendo ahorita, encontré un texto que se llama La teoría de la renta en el contexto de la economía clásica Muy bien. de la Universidad Nacional. Perfecto. Esa economía clásica se refiere a Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Sí, señor, Que sí, son los sí. padres de la economía y ahí sale una carreta. Entonces ahí Sí. empezamos como a identificarlo. Pues Eh, coloqué esta introducción muy pequeña, profe, pero yo le soy sincera, pues yo sé que ya estamos cortos porque el 28 es la primera entrega, pero pues estoy terminando de leer esta teoría para el, ve- complementar más la introducción. el 28 es el estado del arte, ¿cierto? ¿Cómo, profe? El 28 de agosto hay que entregar el estado del arte. Sí, profe. Perfecto. Pregunta, ¿usted está buscando asesoría con alguien, además del profesor César? Porque está colgadísima, Jennifer. Sí, profe, sí. No, profe, no he encontrado ayudas a una asesoría con alguien más, ¿no? Ok, bueno, yo no estoy diciendo que deba hacerlo o no, yo no me meto en eso, pero repito, está bien colgadísima. No, pues sí, profe, yo lo sé. Introducción. La presente investigación y haciendo un recorrido histórico se refiere, la redacción está compleja, la presente investigación y haciendo un recorrido histórico se refiere al tema de la política de rentas que se puede definir como un conjunto de acciones donde el gobierno interviene para luego interrumpir en la información de las rentas salariales y no salariales. La redacción está complejísima, Jennifer. Menos mal, yo les dije el día 1 de salud. No, no es que yo los odie,
¿cierto? Pero voy a empezar a fastidiar de una manera importante porque cuando lleguemos al estado del arte, que ya son un poco de hojas, no va a ser una, pues va a ser mucho más complejo. ¿Listo? Ahora, lo importante es que esto pues está siendo grabado y se va a subir, pero ustedes deben tomar notas de lo que yo voy haciendo, porque como no es presencial no les voy a rayar de inmediato. Pero la redacción me parece que está un poco compleja. Y esto se da a causa de que existe una inflación o a causa de los precios salariales que van por debajo del libre comercio. Quiero parar solo en ese punto y quiero, explícame qué me quieres decir ahí, que estoy como perdido. ¿En cuál punto? ¿En esto? Solo he leído el primer párrafo. Profe, pues que la renta tiene que ver mucho de pronto con algún producto o algún bien de los servicios, y si de pronto están por debajo de lo del mercado, pues ya hay una inflación. Bien, ahora dámelo en términos de profesional, de colega. Cuando yo hablo de renta, vamos a colocar ejemplos porque veo que estamos complejos y me va a tocar hablar un poquitico con el profesor para que me dé más horas o no sé, porque me siento complejo. Una característica de una renta, antes de empezar a entenderlo, una renta es cuando tú compras un carro, ¿cierto? Un camión, ¿cierto? Y se lo alquilas a Papas Margarita. ¿Para qué usa el camión Papas Margarita? Pues para o comprar la papa en la materia o el aceite y eso, o cuando venden sus paquetes y los mete ahí para repartirlos a los sitios que la venden. ¿Qué le estás generando a eso? Una renta. ¿Listo? Pero esto no se refiere a las rentas que estamos manejando. Déjame ver el párrafo, por favor. Gracias. Entonces, la renta se refiere simplemente a lo que tiene que ver con desarrollo del Estado. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de políticas de renta, ¿a qué se refiere? Jennifer. Señor profe. Hablamos de salarios y de precios, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando yo cojo ya el contexto de lo que eso significa, simplemente me voy a empezar a identificar la presente investigación, ¿cierto? Y tú me dices qué tipo de investigación vas a utilizar. En la presente investigación utilizaremos X o Y cosas, ¿cierto? Que tengan que ver bajo la línea de investigación que dijo el profesor César, ¿cierto? Y me estás dando una introducción a lo que vamos a mirar. Pero acá me estás diciendo que vamos a hacer un recorrido histórico. En la presente investigación y haciendo un recorrido histórico se refiere al tema de política de rentas. Búscale algo un poco más pertinente frente a ese tremendo título. A mí me está gustando mucho más el segundo, ¿sabes? El que dice memoria de la política de rentas, ¿cierto? Pero dejemos los dos. Por ahora me va gustando más ese, pero el tema es que lo podamos generar bajo una intención importante. ¿Tú tienes el chat del grupo ahí, Jennifer? Profe. Sí, profe, señor. Escríbeles, por favor. El profe está enojado. Estamos solo los dos. ¿Qué pasa con ustedes? Por favor. Es que no lo encuentro. Ah, ok. Ya ahí. Listo. Ya les mandé saludos ahí después del tuyo. ¿Sí es claro lo que propendo decirte ahí, Jennifer? Sí, claro, sí, profe. Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos que estar como muy ligados, ¿cierto? A lo que es el título, a lo que va la introducción, a lo que son los objetivos, ¿cierto? Específicos ligados con las conclusiones. Entonces, tiene que ser muy pertinente eso. Entonces, una introducción sería algo bonito que arrancara bajo la estructura de la memoria política y no simple. Voy a volver a repetirlo. Vamos a suponer que tú eres la que está escuchando el documento, ¿cierto? No lo leas, sino solo concéntrate en lo que voy a leer. La presente investigación y haciendo un recorrido histórico se refiere al tema de la política de rentas que se puede definir como un conjunto de acciones donde el gobierno interviene
para luego interrumpir en la información de las rentas salariales y no salariales, y esto se da a causa de que existe una inflación o a causa de los precios salariales que van por debajo del libre comercio. Entonces, ¿sabes qué? Noto que hay como 5 diferentes ideas, ¿cierto? 1, política de rentas. 2, conjunto de acciones del gobierno. 3, rentas salariales y no salariales, ¿cierto? 4, causa de precios salariales. Y 5, libre comercio. Entonces, están como pegadas 5 ideas en un solo párrafo y no estamos siendo lo suficientemente pertinentes. Por eso es lo que te decía ahora, no sé si estás buscando un asesor o no, o lo tengas o no, pero tienes que buscarle un poco más de tiempo. Pregunta, ¿tú trabajas cuántas horas de lunes a viernes? Yo trabajo de domingo a domingo, profe. Y entonces... ¿Cómo, profe? Y entonces, ¿a qué hora se vuela a la Virgilio Barco, a la Luz Ángel Arango, o alguna de esas? Profe, no, pues me iba a volar este fin de semana, pero estoy en cuarentena. Me ha tocado buscar es por internet en la red Biblio, en la bibliored. Sí. Me ha tocado buscar mucho por internet. Bueno, pero ahí se nota que falta, ¿no? Lo que yo les decía en la clase 1. Novio, bobo, tío loco, primo, sobrino, hermano, lo que sea que pueda llegar a otras bases de universidades para poder encontrarlo, porque lo que va a aparecer en la red, no, pues no va a ser lo más coherente o lo más fácil o lo que más te sirva, ¿vale? Tienen que tener pues redes de investigación pues que aporten de la mejor manera. Ahora, entendiendo que si es Colombia, ¿cierto? Y que estamos hablando del 66 al gobierno al segundo gobierno de Juan Manuel Santos, hay varias fuentes de información, hay algunos escenarios económicos internacionales que podrán aportar al respecto de esto, que te pueden funcionar. Claro que ese primer párrafo está complejo. Sí, profe, sí, señor. Muy bien, vamos al segundo. La política de rentas abarca lo que son los precios de alquileres, precios de productos y también los salarios. Entonces, la política de rentas, ¿de qué habla? ¿Alquileres de qué? Bienes o servicios y salarios. Entonces hay que identificar primero cuando te refieres a precio de alquileres, ¿a qué vamos? ¿Listo? ¿Qué fecha Listo. tenemos hoy? Hoy estamos ¿a qué? A 17, A profe. 17. Complejísimo porque ese estado del arte tiene que estar para el 28, ya me asusté. Y el resto ni se conecta. La política de rentas abarca lo que son los precios de alquileres, precios de productos, bienes o servicios y también los salarios. La política de rentas es utilizada cuando existe inflación. Explícame eso, por favor. Inflación elevada. ¿Por qué crees que eso es cierto? ¿O de dónde sacaste esto? La política de rentas es utilizada después en el segundo párrafo, en el primer punto aparte. La política de renta es utilizada cuando existe una inflación elevada. Te ayudo ahí, es decir, cuando la política monetaria no puede darle manejo. ¿Qué es eso? Profe, pues según lo que leí, es como que cuando de pronto un servicio o X productos eleva mucho su precio, de pronto la política monetaria se le sale de las manos, se le sale de control. Eso está claro lo que nos dice ahí, ¿listo? La política de rentas se utiliza cuando existe, la política de rentas es usada cuando existe una inflación elevada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la política monetaria no alcanza, ¿cuál es la política monetaria? ¿Cierto? Cuando el Banco de la República, ¿cierto? Y el gobierno, cambio el contexto. Cuando el gobierno le pide al Banco de la República que suba o que baje las tasas de interés, ¿cierto? Para un control de inflación. Cuando eso no se puede manejar, ¿cierto? Porque como estamos cada vez más globalizados, entonces la política de rentas tiene que salir. Y acuérdate que la política de rentas, ¿qué es? Salario, ¿cierto? Sí, señor. ¿Yo puedo controlar los precios? Seguramente no, porque no es una dictadura, como sí pasó en algún momento en Venezuela. Pero yo sí que puedo hacer cuando las centrales obreras y los empresarios no se ponen de acuerdo, noviembre, diciembre, para el incremento del salario mínimo, el gobierno sale por un decreto y dice el salario mínimo va así. ¿Listo? Que la gente se queja que el salario no alcanza, sí, pero eso es una manera de controlar la inflación para controlar la economía.
Que estemos de acuerdo o no, ese no es el caso por ahora, ¿cierto? Ya después hacemos un análisis, Jennifer, ¿sí? De lo que pasó con Carlos Lleras y podemos dar un concepto. Yo pienso que la política de rentas de Carlos Lleras Restrepo fue A, B o C y damos una característica. Pienso que la de Misael Pastrana fue X o Y y así hacemos unas características con los 11 y 2 repeticiones de Santos y Uribe y ahí podemos generar una conclusión. De pronto tú dices, me hubiera gustado un poquitico de Pastrana, un poquitico de Uribe, un poquitico de Samper y un poquitico de Juan Manuel. Y ahí hacemos como una característica. Pero inicialmente lo que noto, Flaca, es que hay mucha como información en tu cabeza, pero está muy poco lo que se genera como plasmado en la hoja. Y está como Sí, muy disperso todo. Me que no he preocupa. podido de pronto redactarlo bien, profe, sí. Perfecto, muy bien. O Entonces, plasmarlo bien en el Word, sí, profe, sí tengo mucho trabajo, yo lo sé, profe, soy consciente perfecto. de... Ahora, Jennifer, lo que yo insisto, yo no estoy diciendo que busquen un asesor que. ¿Listo? Yo le comparto algo que pasó con uno de mis proyectos de grado. Yo tuve 3 asesores, porque es que escribir no es fácil. Profe, présteme uno, no tengo dónde sacarlo. Este Présteme uno, uno. no sé. Bueno, ahí ya mirará usted cómo maneja eso. Yo hasta ya me declaro impedido para manejarlo, ¿listo? Pero entonces sí Profe, me pasaba uno. présteme uno. Y otro revisaba otra característica y otra revisaba, pues en mi época era Icontec. Ustedes creo que son normas APA versión 7. Pero ahí tendrán unas características porque mira lo que te estoy diciendo, si es coherente y concordante. ¿Listo? Entonces, primero quiero saber qué es precios de alquileres o es que eso no va ahí. ¿Listo? Primero, profe. Mira lo que dice, la política de rentas abarca lo que son los precios de alquileres. ¿A qué te refieres con eso? Los precios de los productos, bienes o servicios, esa puede estar un poco más clara, y también los salarios. Pero me pierdo en los precios de los alquileres, salvo que tú me digas, efectivamente es esto. Ahora, una buena introducción en mi concepto, ¿cierto? Es que me digas qué es eso. En introducción, entendiendo que la política de rentas es el sistema que analiza y estructura los precios y los salarios, y me cuentas todo. Entonces, que la introducción no sea una hoja, de pronto que sean 2, pues no importa, pero si eso me motiva a leer, Jennifer, entonces mira una cosa, devuélvete un segundo, por favor. Memoria de la política de rentas 1966-2018 Colombia, me gusta. La travesía de la política de rentas en Colombia desde el 66 a 2018 también me gusta. Y empezamos a leer el primer párrafo y me encuentro con 5 ideas sueltas ahí pegadas de Y ya manera, no me gusta. ya no me gusta. Entonces me pongo a revisar la revista Soho o me voy para otro lado. Déjame leer el tercer párrafo, por favor. Uno de sus objetivos, mira por ejemplo aquí lo complejo de esto. No me estoy burlando, quiero que entendamos cuál es la característica, Flaca. Uno de sus objetivos que tiene la política de rentas es disminuir el desempleo. ¿Eso es parte de la política de rentas? Pues, profe, yo no sé si lo he entendido mal, pero según lo que he entendido, sí, profe. Perfecto, es que el disminuir el desempleo le ayuda a todas las políticas, absolutamente a todas. ¿Listo? Pero entonces, uno de sus objetivos que tiene la política económica, pues obviamente si estamos hablando de sus objetivos y arriba tenemos un título que se llama Política de Rentas, pues la redacción está un poco extraña. ¿No te parece? Y arriba dice política de rentas. Ah, sí, profe, sí. Pues el título de la investigación es esa. Sí, sí. Ok, perfecto. Uno de los objetivos que tiene la política, no, perdón, uno de sus objetivos, yo podría decir, voy a decir una tontería, ¿no? Sin que lo copies literalmente como yo lo digo. Pero la principal función de la política de rentas es el control del desempleo o la disminución del indicador de desempleo o el incremento del indicador de empleo, como lo quieras decir, y ahí arranca con una manera estructurada, ¿cierto? Donde yo me voy a colocar en contexto de lo que viene la investigación. Te devuelvo una pregunta aquí muy fuerte. ¿Qué es la política de rentas? ¿Qué es la política de renta? Sí. Ay, profe, pues es que el tema para mí ha sido bien complejo porque la verdad no lo conocía mucho, entonces de pronto acepto lo que su merced me estaba diciendo ahorita, que es que he leído mucho y tengo tantos conceptos en la cabeza que no sé de pronto cómo plasmarlo o cómo plasmar bien la idea.
Ok. Voy a hacer lo más loco que puedo, Jennifer, y voy a leer aquí, que me imagino que fue lo primero que hicieron ustedes, pero yo quiero que vayan mucho más allá. La política de renta es uno de los instrumentos de política con los que el gobierno puede intentar manejar la formación y evolución de los distintos tipos de rentas de los agentes económicos, que incluyen los precios de algunos productos o servicios, los salarios, precio del trabajo, precio de los alquileres, que es que lo sacaste de ahí, es que si lo acabo de coger acá y fue el primero, ¿y qué puse? Definición de renta para el bobo de Alejandro. ¡Pum! Y eso fue lo primero que me apareció, oye. ¿Ya me entiendes? Entonces el tema ha sido un poco más allá, yo les aseguro, ¿cierto? Y ahí le pueden preguntar de nuevo al profe Pinzón. Ustedes piensan que tienen mucho tiempo, que porque la vaina es en febrero o marzo, y no tienen tiempo, están escolgadísimos. Por eso la universidad les coloca como esos límites, ¿cierto? Cuando hablamos de distribuir la renta, voy a darte un ejemplo, Jennifer. ¿Conoces el término ingreso per cápita? No, profe. Perfecto. ¿Qué significa per cápita por persona? Y más o menos se hace un análisis que el ingreso per cápita en Colombia debe estar más o menos como en 470, 500 mil pesos. Más adelante nos enteraremos cómo es. Yo estoy seguro que tú ganas más que eso, ¿cierto? ¿De qué 400, profe? Sí. Sí, profe. Perfecto, pero hay personas que se ganan 30 millones de pesos. ¿Qué significa? Que si yo hago de un promedio per cápita, ese que se gana 30 millones le está quitando el puesto como a 70 personas por ese mismo ingreso per cápita. Entonces, eso toca analizarlo de una manera importante. Entonces, Jennifer, la invitación, ¿cierto? Y nos toca, el día sábado no hay otra opción, ¿cierto? Si nos toca extendernos 1 hora o 2 horas más de las normales, pues lo vamos a hacer. Pero el tema es que ya haya como una estructura muy consolidada de cuál es el tema de ustedes. Ya tenemos un título, ¿cierto? Suena bien, hay unas características importantes, pero el tema es cómo yo arranco a manejar esa posibilidad, cómo yo tengo lo suficientemente claro qué es eso. ¿En qué trabajas, Jennifer? Eh, soy auxiliar de administrativa en el ITRD. Perfecto. ¿Qué hace el Instituto de Deporte y Recreación y no sé qué vainas? Profe, pues el Instituto IRDD pues le da como el manejo a todos los parques que tiene Bogotá para el préstamo, su alquiler, para que todo funcione bien. O sea que el Parque de los Novios es el del IDRD. Sí, profe. Perfecto, y eso les produce Prácticamente igual platica. que la comunidad. ¿Cómo, profe? Y eso les produce platica. Claro, profe. Muy bien. Ahora quiero que me cuente con esa tranquilidad qué es la política de rentas. Y usted me dice, la política de rentas se divide en tres: política de no sé qué cuento, política de la otra, y esta se dedica a esto, y con eso vamos a dar una introducción y la investigación. Devuélvete el título, por favor. Sí, profe, tengo La que... investigación va a ser entonces esa travesía, ¿cierto? Que vamos a manejar del 66. Yo podría, le estoy dando una idea, no para que lo copie de manera literal, ¿cierto? Bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y de pronto busco algo importantísimo que haya pasado allá, que el profe César lo dijo, pero no lo recuerdo ahora, creo que fue un tema de constitución política antes de un frente nacional, ¿cierto? Y vamos hasta el gobierno de Juan Manuel Santos. Y ahí empezamos en ese primer párrafo de introducción y después me sigues contando un poco de cosas. Sí, profe, sí, señor. ¿Te parece? Sí, profe, claro, tengo harta tarea. Mejor. ¿Comprometida? ¿Comprometida Claro, conmigo? profe, 100%. No, profe, ni con usted, conmigo misma. Perfecto, porque si no está comprometida conmigo, complejo. Que yo le preste un asesor, no. Ya mirará usted cómo organiza eso, ¿vale? Préstame los tres entonces. Bueno, y entonces, ¿no vas a llamar a algún compañero o acabo esto y el resto que Yo se no, friegue? yo no tengo los números de ninguno de ellos, no los conozco a ninguno. Esperamos un Pero segundo, ya pues. les escribí por el grupo, profe, y están respondiendo. Rafael colocó que está trabajando y en 20 se conecta. Listo, y son las y 25, o sea, Blanco colocó que acabó la audiencia, que ella le comentó, ella fue la chica, me imagino que le escribió. sí. Dice que va para su casa en bus. Y ya, profe, no hay nadie más. Bueno, Nadie más. preguntas entonces, Blanca. No, profe.
¿Todo No, no, claro? no. Sí, profe, todo claro. Tengo que investigar más, redactar mucho mejor y buscarme 3 asesores. No, 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 yo no dije eso, cuidado Solo pues, yo no estoy dije ni que quedando tres, ni mal, que medio, ni profe. que No, uno. mentira. No, mentira, profe, pero sí, sí. Tengo que redactar mejor porque la verdad no estoy redactando bien, no estoy redactando como profesional y sí tengo que hacerlo. Perfecto. Listo, mamá. Dale entonces, no sé si quieras quedarte a lo que le voy a decir a Esmeralda, de pronto te puedo hacer. Pues ya con la se conectan. ¿Ya desconecta el profe o va a seguir? No, ya se acaba de conectar Esmeralda. Listo, Ah, regálame un no, segundo. Sí, un ya segundo. me quedo aquí en silencio. Hola, Esmeralda. Hola, Buenas tardes, profe. ¿cómo Que estás? estaba corriendo, profe, estaba entregando, profe. Discúlpeme. Bueno, y es que solo estaba Jennifer, al resto estoy enojadísimo porque el tiempo de todos vale, pero bueno, ¿cómo vas? Bien, profe, bien, profe. Le cuento, profe, que estuve investigando en varias, bueno, en varias plataformas. Espere, le hago un comentario a Jennifer. Prende un segundo tu cámara y quiero que le cuentes a Esmeralda qué fue lo que te dije. Antes que Yuri y Esmeralda nos presente en pantalla. Jennifer, Jennifer se voló. No, se desconectó. Bueno, muy bien, cuéntame, ahora sí. Sí, profe, ¿sí se acuerda que yo le había comentado que no tenía el computador? Y ayer compré una tablet, pues, especial para estudiar porque yo no permanezco en la casa. Ujú. La estoy configurando y todo, profe, pero sí he investigado. Pero estoy estresado, Jennifer. ¿Cómo se? Perdón, Esmeralda. Jennifer me mostró una cosita ahorita que no me gustó ni cinco. ¿Listo? Y me ha mostrado temas de investigación y eso no me aporta. El 28 tienen que entregarme el estado del arte y lo que yo pedí para hoy era un título y una hoja de una introducción y no hay nada. Entonces me tiene altamente asustado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué títulos hay o cuándo está usted lista o cómo organizo eso? Profe, yo ya tengo un título, solo falta si usted está de acuerdo de que siga con ese título para la investigación. Ujú. Sí, profe, y pues no sé si quiere se lo comparto de una vez, profe, ¿sí? Ya, pero ¿cuándo tiene el computador y eso? Porque yo necesito que esta vaina esté en pantalla y poder organizar y eso. Mañana, profe, o sea, hoy descargo toda esta noche los archivos, lo que es Excel, PowerPoint, para poder trabajar. Y ya mañana estoy full. Bueno, ¿cuál es el título? El título sería así, profe, Políticas Fiscales desde la presidencia de Carlos Lleras Restrepo hasta la presidencia de Iván Duque, 1966-2022. No, pero habíamos hablado que no metamos a Duque porque el gobierno, ese gobierno está presente. Hablemos hasta Juan Manuel Santos, 2018, ¿vale? Listo. Pero entonces ven, sí suena bien, esa es la idea, pero propende por buscarle algo que me llame más la atención referente a ese tema. Ese déjalo, vamos a colocar uno o dos títulos, ¿cierto? Me hubiera Sí. gustado que hubieras visto lo de Jennifer, ella colocó como un paseo, como una vaina ahí desde el 66 a tal, o sea, algo que me motive, pero leí la introducción y me dieron ganas de llorar. Y Ah, ok. si no veo lo que usted me está contando, Esmeralda, pues claramente voy a llorar. ¿Listo? Sí, Entonces profe. póngase de acuerdo en todo lo que me contó y eso es urgente que lo haga para Profe, ya. para su tranquilidad, para todo lo que tenga que hacer, porque necesito respuestas. Ahora, yo no quería clases los sábados, pero voy a hacer clases este sábado y va a ser desde más temprano. Yo tengo Saber Pro. Yo personalmente, no sé qué otras Ujú. compañías Ah, ¿y saber también. pro el sábado otra vez? Sí, señor. Creo que son este sábado, el otro y otro, 3 sábados más, profe. Ah, carajo. ¿Y de qué horas a qué horas? De 9 de la mañana a 1 de la tarde, profe. De 9 a 1. Sí, profe. Yo tengo el cronograma aquí, si quieres se lo envío. Por favor, sí, compártelo. El profe quiere hacer clase los sábados.
De hecho, ahorita le digo a Rafa que escriba esa vaina a ver qué. ¿Tú tienes el teléfono de Rafa ahí? Sí, sí, señor, sí. Regálamelo, por favor. Sí, señor, profe. Ya mismo se lo doy, profe. Ok. Un segundo y ya. Lo buscamos aquí. Profe, es 321. Espérame un segundo. Listo, profe. 321 406 406. 4150. Perfecto. Espérame un segundo. Listo, profe. Hola, Rafa. Alejandro Escobar. ¿Qué más, hermano? Bien, estresado un poquito. ¿Cómo va todo? Rafita, teníamos clase de las 4. Sí, señor. Ok, Rafa pregunta, los sábados creo que me está contando Esmeralda que van ocupados 3 sábados seguidos por un tema de saber pro. Entonces, ¿qué cuadramos? ¿Vamos a cuadrar clase en la tarde los sábados o qué? Porque están real. Llevo 2 personas que se han conectado, eso me enoja bastante, porque si no se van a conectar y yo programo mi tiempo, si no me avisan, entonces me comunicaré con la universidad. Pero necesito que me avisen. ¿Para qué? Porque si yo programo mi tiempo, imagino que ustedes lo están haciendo. Entonces, si me dicen no, lo corremos para otro día y yo no programo eso. Pero Rafa, no es que te esté atacando solamente a ti, sino que obviamente la monitoría tú la estás manejando. Entonces, si algo va a pasar, me deben avisar o si no, pues esto no tiene sentido. ¿Vale? O sea, ¿usted se va a conectar a las 5? Sí. Listo. Entonces yo sigo acá con Esmeralda a ver cómo sale el tema. ¿Listo? Que sea la primera y la última, viejo Rafa, hermano. Le agradezco. Listo, hermano. Muchas gracias. Ok. Chao, pues. Listo, Flaca, entonces. Sí, profe. Ya estoy buscando el archivo para enviarle el cronograma al grupo, para que todos lo tengan y pues usted también, profe, lo vea. Bueno, muy bien. Entonces espéralos un par de segundos ahí mientras se conecta alguien más y regálame 5 minuticos, ¿vale? Listo, profe. Muy bien.
Bueno, ¿y dónde has investigado? Profe, yo conseguí, profe, unas tesis de una universidad, profe. Sí. Yo Cuéntame le digo, cuéntame algo de eso. Yo sé que no has tenido mucho tiempo, yo sé que no lo han hecho, pero ya es momento de empezar a colocarnos en el tema de, eh, eh, para que pues naturalicemos esto. No sé si no le están colocando como mucha intención. Vuelvo y digo, piensan que tienen mucho tiempo para la investigación y es un tema bastante extenso. eso es cierto, profe, eso es cierto porque es mucha información y son muchos acontecimientos en cuanto a la reforma fiscal, es Sí. bastante extenso. Y también como la clase política que han usado en los diferentes mandatos y gobiernos, profe. Ok, pero aquí hay una cosa importante y es mira todo lo que ha pasado en este gobierno, por eso la idea pues no era tocar este periodo, no lo vamos a tocar, pero todo lo que generó los impuestos y siempre que va terminando cada uno de los periodos, ya lo vamos a ver en la investigación, siempre que viene un tema de impuestos y gasto público, que es lo tuyo, pues va a generar un impacto en la sociedad. Entonces, ¿qué pasó en cada uno de esos gobiernos? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cuál es la estructura? ¿Cierto? Para que tengamos muy en cuenta pues todo eso que está ocurriendo. Entonces, me imagino que ya para yo no sé qué, cuándo programemos la clase. Mm, Que no sé estamos a para 17. Por eso, y el 28 tendrían que, el 28 sábado, están otra vez con ¿con el qué? Con el Saber Pro. sí, profe. Ya envié la programación al grupo, no sé, profe, si ya le llegó para que la mire. Vamos a esperar, ya reviso. Porque Sí, Rafa me dijo que se conectaba a las 5 que estaba trabajando. ok, profe. Vamos a esperar, la miro un segundo. Tranquilo, profe. De 9 a 11, formulación de proyectos con Jorge Garzón y de 11 a 1 con César Pinzón. Sí, profe. Ok. Bueno, bien, no sé, ¿qué preguntas, qué me quieras contar? ¿Qué dicen las tesis que encontraste? Profe, hablan como de las diferentes crisis económicas que se tuvieron y pues más o menos como las fechas y lo que hicieron, por ejemplo, en el gobierno de Pastrana, profe. Pues que si yo, bueno, creo que aquí ya le digo, profe, ya le digo que estoy abriendo el documento Tranquila, dale. de lo que encontré. Y tengo Mm, una pregunta, profe, es que yo sé que hubieron 11 presidentes y sí. son tres desarrollos Qué, qué, distintos qué hubieron? y, No, qué hubo. profe, qué pena, sí, que hubo. O sea, Entonces, son sí, 11 personajes, pero son 13 periodos, ¿no? exactamente, profe. Entonces, la duda es que, bueno, de todos me imagino que hay que investigar, de todos. Obvio, obvio. Han sido 2 veces reelegidos dos presidentes. Ah, bueno, profe, esa era mi duda. Ah, Bueno, profe, dime. un libro de Sergio Clavijo que habla de la política fiscal y el Estado colombiano. Ujú. Yo la Ah, encargué. ahí hay fuente de información importante, pero hay que conseguir mucha más, ¿cierto? No sé si este personaje de apellido Clavijo los toma todos, ¿cierto? O toma determinados periodos, encontraremos muchas más cosas, pero ¿cuál es la idea de una tesis, ¿cierto? Que también convierta en fuente de consulta para otros trabajos. Por eso hay un tema del estado del arte, que el estado del arte es qué investigaciones y qué estructuras pasadas hablaron de estos mismos temas para retomar algunos, ¿cierto? Si yo voy a ejemplo, hay un personaje que se llama Alejandro Escobar que hizo una tesis de la reforma fiscal desde el 66 al 2018 y tú vas a hacer algo exactamente igual, pues ahí no hay un contenido crítico ni pedagógico para el desarrollo de futura investigación, es encontrar un poco más de cosas, ¿cierto? Obviamente mi memoria falla y eso está quedando ahí grabado para que vayan mirando qué les voy diciendo, ustedes vayan tomando sus notas referentes a qué se puede manejar con eso o qué se va
a desarrollar con eso. No tanto que lo cojamos así a rajatabla. Entonces, en la primera parte, Carlos Llera, la segunda Misael, sino vamos a empezar a buscar esas posibles corrientes que me vayan generando pues ese estado del arte para que me cuenten efectivamente qué es. Yo te hago una pregunta, ¿qué es política fiscal? La política fiscal es, profe, la que se encarga, profe, del ingreso y el gasto de los recursos pues, del gobierno. Básicamente es eso. Sí, que toca, pues es como el tributo que toca pagar a la hacienda. Y que dichos recursos pues se usan en la infraestructura y en varios, también vi algo, profe, de transferencias que no tenía ni idea del presupuesto general de la nación, donde pues gastan y todos los gastos que implica también lo que hacen con ese dinero. Y también, profe, leí acerca, profe, de que durante años el ingreso, o sea, el presupuesto de los tributos siempre ha estado por muy debajo, muy bajito, profe. Igual que el Producto Interno Bruto. Creo que en el gobierno de Samper hubo una recesión, hubo una crisis económica. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que he leído. Pero entonces aquí tenemos que empezar a identificar que esa es como la primera base, pero yo tengo que ir más allá. Si el título es medianamente interesante, yo imaginaría que la introducción tiene que ser lo suficientemente interesante para que me den ganas de leer pues la investigación, ¿cierto? Entonces Sí, son profe. las herramientas con las que cuenta un Estado para cumplir con los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo es el mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué es el mantenimiento del Estado? Pues pagarle a los policías, a los profesores, a los congresistas, a los, bueno, al presidente, a los esquemas de seguridad que tengamos para infraestructura, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a identificar qué hago con esos impuestos. Ey, y lo complejísimo. ¿Listo? Que te voy a dar un tip importante. ¿Cuál es el ideal? ¿Cómo fue el gasto público en el gobierno de Carlos Lleras? ¿Cómo fue el gasto público en el gobierno de Misael Pastrana? ¿Cómo fue el gasto público de Alfonso López, de Julio César Turbay? ¿Cierto? Para mirar efectivamente que cada uno de ellos, yo no sé si alguien controló eso o no, lo único que puedo recordar rápidamente, por eso es una investigación, lo primero que hizo Álvaro Uribe en su primer mandato, congelar el sueldo de todos. No sé si haya sido una buena política o no, porque ahorrarse 200 millones de pesos o 2.000 millones de pesos frente al gasto público de un país, pues no es nada, pero se puede dar un inicio y se pueden empezar a tocar como esos temas. No quiero que lleguemos solo a lo último con Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos a explayar media tesis en eso, sino que efectivamente contemos lo que ha pasado con cada uno de ellos y al final, como conclusiones, ya estoy hablando de marzo, abril del otro año, ¿cierto? Es que tú nos puedas contar a todos efectivamente, hey, ¿qué pasó? Fíjate lo que dijo el profesor cuando yo le dije, insisto en que haya diapositivas, que él dijo no, ¿cierto? Pero como esto simplemente es un tema de recopilación de información, debe haber una tabla que nos muestre cuál fue el comportamiento, mirar cuál fue el comportamiento del gasto público, mirar cuál es el comportamiento de los impuestos, entonces cuántos impuestos se recaudaban en aquella época, en cada uno de los periodos, para que tengamos pues un contexto para poder hacer un análisis y que la tesis pues valga tenga una relevancia importante. Sí, ¿Vale? profe. Sí, señor. Entonces no sé, Yuri, si le quieras escribir a alguien más, porque sí estoy medianamente enojado. Lo que escuchaste que le dije a Rafael, si yo programo el tiempo, ¿cierto? Díganme, pónganse de acuerdo, no pueden entrar a tal horas, pero que permanentemente yo me esté comunicando con alguien para poderles entregar alguna idea de lo que pasa. Entonces, si quieres, escríbeles un momento. Voy a esperar 15 minutos más, si no, pues cancelo la grabación, ¿vale? Listo, profe, ya me conozco y a ver qué pasa. Listo, Listo, dale profe. pues. Ok.
Profe, ya les escribí al grupo y también a cada uno, pero pues no he tenido ninguna respuesta de ninguno, profe, ni por el grupo ni tampoco Sí, personas. yo ahí reforcé un poquitico. Bueno, ahí está entrando Rafael. Esperemos un segundo a ver qué pasa con eso. Listo, Y vas escuchando lo que le digo al resto, ¿vale? listo, profe, sí, señor. Hola, Rafa. Hola, profe. Hola, Esmeralda. Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, profe, nuevamente, qué pena por la hora de conectarme, de verdad me surgió ahí un temita en el trabajo y no pude desconectarme un poco más temprano, de verdad, qué pena. Intentaré que no suceda nuevamente, profe. No, y los entiendo, Rafa. Yo entiendo todas las situaciones. O sea, yo siempre he dicho que primero mi primaria, primero el trabajo y todo este cuento. Pero, como siempre lo he dicho y usted me conoce, el tema natural es que esto no va a ser una exposición, sino simplemente va a ser el título, el cartón, para que ya seamos realmente colegas y definamos eso. Entonces, naturalmente, me comuniqué hace unos días con el profe César, para ver si es la misma metodología que se manejaba antes, y igual, si no me cumplen con los horarios, yo tengo que mandar un documento diciendo que si pasan al siguiente escenario y si no me cumplen, pues yo no voy a hacer eso. ¿Listo, Rafa? Entonces, para Sí, que señor. les escribas un documento a todos, seguramente yo pongo un horario, ¿cierto? Pero entonces ustedes me dicen, no puedo, pero entonces repártanse el horario entre ustedes. Ahora, en este primer momento, o en este primer inicio, el regaño no es para Rafael, Esmeralda, es para todos los 5 o 6 compañeros. El tema natural es, si tienen que repartir las 2 horas, pues díganme de tal hora a tal hora se conecta tal y lo seguimos manejando. Ideal para ustedes y para mí que al comienzo, en las primeras sesiones, estén todos, porque lo que le puedo decir a Rafa le puede servir a Esmeralda. Ya después me enfocaré con cada uno, que son temas totalmente, pues, diferentes de cierta manera, porque tienen que tocar unos tópicos ahí. Pero bueno, listo, Rafa, ¿cómo te fue? Cuéntame cuál es el tema tuyo y qué me vas a mostrar y qué vamos leyendo. Bien, profe. Entonces, en un segundito aquí te comparto pantalla y te muestro pues como los avances que he tenido. Eh, Listo, profe, por acá compartir. Listo, profe, creo que ahí ya ve mi pantalla. Sí, señor. Eh, Colócalo al 100% y ya miramos y nos vas contando. Tú ok, eres listo. desempleo y salario mínimo, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Digamos que el título, profe, pues el que más nos había pues como gustado fue este. Ahí le hice como una pequeña modificación al inicial y pues digamos que quedó de esta manera. Análisis de Análisis de... com- comportamiento del desempleo y salario mínimo en la política económica de Colombia, estudio de 1900 al 2018. Muy bien. Ideal que análisis, la primera mayúscula y el resto todo en minúscula, ¿vale? Ok, profe, sí, Listo. ahí me equivoqué Perfecto. de una vez aquí, creo. No, ahí me las... Bueno, Bueno, ahí ya lo lo voy a organizarás acomodar. y ya se mira. ¿Listo? Sí, Comportamiento. señor, listo, profe. Tengo pues, realicé pues la introducción, entonces pues Sí. esta fue la introducción que realicé, entonces no sé si... Espera, la leo y voy haciendo correcciones sobre la jugada y va quedando grabado. Tú vas tomando nota para que se vayan generando como algunas estructuras. Listo, profe, un segundito, ya Listo, no... listo. Profe, ya tengo mi agenda. Muy bien. Entonces, introducción. Devuélvete un segundo al título, por favor. Listo, profe. Análisis del comportamiento del desempleo y el salario mínimo en la política con análisis de comportamiento. Listo, vuelve a la introducción, por favor. En el plano tanto nacional como internacional resulta de gran relevancia el análisis de las condiciones económicas que reflejan en general el desempeño de los países a nivel tanto interno como externo. Esto a fin de contar con la información necesaria para establecer propuestas eficaces que mejoren el desarrollo de las naciones y en general mejoren las condiciones laborales y de vida de la población relacionado con ello.
Las políticas económicas que el país establezca para cada uno de sus periodos de gestión determinan en gran medida los resultados obtenidos, siendo en algunos casos beneficioso o por el contrario, ocasionar dificultades económicas importantes que comprometan el desarrollo del país y sus habitantes. ¿Eso de dónde lo sacaste, Rafa? Profe, he estado leyendo, digamos que fuertemente de momento, estos cuatro textos, Referencia. pues, sí, sí, señor. Entonces lo Digamos sacaste de de la estos, importancia, déjame lo analizo, ya me cuentas. Importancia actual del listo. estudio de la economía regional y desarrollo humano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien. Mesa López Rodríguez, Política Económica y Contexto Macroeconómico Colombiano y Mundial. Perfil de coyuntura económica. Muy bien. Ramos Álvarez, la tasa natural de desempleo en Colombia 2001-2018. Arango Herrera. Esmeralda, mira lo que te estaba diciendo ahora. Rafael encontró un tema de tasa natural de desempleo, pero el del 2001. Él no va a encontrar a Ramos y Álvarez más atrás, entonces tiene que buscar otras fuentes de información hasta llegar al 66. ¿Listo? Muy bien. Arango Herrera Posada, salario mínimo, aspectos generales sobre los casos en Colombia y otros países, ensayo sobre política económica. Listo, viejo, vuelve, pero la redacción es tuya, ¿cierto? Sí. Sí, 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 señor. He Perfecto. sacado cositas pues, de cada texto. Ahí no tengo claro, profe, tengo que revisar muy bien porque en lo que leí cuando uno hace la referencia, si por ejemplo tengo algo referenciado en este texto, creo que colocarlo al final del párrafo, ¿cierto? Perfecto, pero es lo que le digo acá y como está siendo grabado, yo no estoy diciendo que tengan que buscar la ayuda y que le hagan el trabajo, no. Lo que sí yo les podría decir es busquen la asesoría de alguien que les pueda coayudar con eso. ¿Qué me pasó Sí. ahorita con Jennifer, por ejemplo? Ella tenía unas ideas que como ideas pueden llegar a sonar bien interesantes, pero me pareció en un párrafo que me estuviera colocando 5 diferentes cosas ahí sesgadas o separadas con una coma, y no es porque esté hablando mal de ella, porque todo eso está quedando grabado. El tema es que tengamos un contexto pertinente para que la redacción y el parafraseo me vaya quedando de la mejor manera. Ahora, recuerden que esto es para un título de grado. Entonces, ¿cuál es una estructura? De manera importante, el profe César le gusta trabajar con Alejandro porque fastidio demasiado, pero ustedes lo entenderán cuando reciban el título y vean el cambio natural de. Entonces, esa primera parte suena bien, pero Rafa, tenga cuidado si efectivamente no está cogiendo todo de determinados lados, sino simplemente que sea un parafraseo y sea construcción suya, ¿vale? Ok, Esa profe, sí, primera señor. parte se ve bien. Con relación a lo anterior, dos aspectos a destacar. No, pero espera un segundo, leemos lo primero de nuevo. Coloca el primer párrafo, Rafa, un segundito. Ah, ok. Eso, ahí está perfecto. Lo tuyo es desempleo y salario mínimo, ¿no? Sí. Sí, sí, señor. Hay que buscar el contexto, o sea, no estoy diciendo que no, pero lo estás enfocando en el plano internacional también. Cuando estamos hablando simplemente de desempleo y salario mínimo del 66 a la fecha, no al 18. Entonces, para que no estoy diciendo que lo cambies, pero no lo vayas a desviar al contexto exterior, porque lo tuyo simplemente va ligado a desempleo y salario mínimo. Y eso es en En Colombia. Colombia, sí. Sí, perfecto. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque te estás sesgando un poquitico el tema internacional. Pero en la introducción. La introducción es Sí, la que me aquí, va a por aquí. invitar. Sí, perfecto. La que me va a invitar, ¿cierto? A leer todo el desarrollo. Con relación a lo anterior, dos aspectos a destacar que se relacionan en gran medida con el desarrollo de la política económica de los países son el comportamiento de la tasa de desempleo y las variaciones del salario mínimo con relación al costo de vida. Eso está muy bien. ¿Listo? Pero entonces, ojo, pues aquí pasa lo mismo. En gran medida con el desarrollo de las políticas de los países, cuando estamos hablando de Colombia. ¿Vale? Sí, sí, Entonces, no sé señor. si lo tomaste de una tesis o simplemente lo están fusilando allá. Yo hablo así desparpajado y usted ya me conoce. Tengan Sí, cuidado sí. con eso porque si no nos vamos alejando un poquito del contexto. En primer lugar, los niveles de ocupación determinan la eficiencia de los mecanismos y estructuras establecidas en el mercado laboral, siendo un aspecto de referencia para definir la pertinencia o no de las iniciativas económicas establecidas en el país, en Colombia. ¿Listo? Porque estamos hablando de Colombia. ¿Listo? Déjame ver lo siguiente.
Por otra parte, se resalta que de forma sistemática, año tras año, uno de los aspectos, ahí falta ese tercer párrafo arranca con algo enredado en redacción. Por otra parte, se resalta de forma sistemática, año tras año, uno de los aspectos de mayor trascendencia e incluso controversia es la discusión sobre el incremento del salario mínimo, aspecto que se pretende influya de forma positiva en los niveles de pobreza, generación de empleo y bienestar de vida de la población. ¿Qué puedes paremos hasta ahí? ¿Qué puedes decir? ¿Qué querías decir ahí, Rafa? Eso está bien, pero ¿qué me querías decir? ¿O qué quieres decir? Eh, mm, 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 Léelo otra vez, Perdón, léelo en voz nuevamente. alta y organiza la idea Sí. mejor. Sí, sí, señor. Por otra parte, se resalta que de forma sistemática, año tras año, uno de los aspectos de mayor trascendencia e incluso controversia es la discusión sobre el incremento del salario mínimo, aspecto que se pretende influya de forma positiva en los niveles de progreso. No, profe, pues ahí hasta ese pedazo, pues básicamente decir que el tema del salario mínimo o la fijación del salario mínimo siempre es controvertido, ¿sí? Por un lado, unos quieren que aumente más y por otro lado, el sector empresarial un poco menos. Y Perfecto, pues lo que se busca es... pero para un segundo ahí que tienes toda la razón. Devuélvete al inicio de la presentación que me hiciste. aquí. Más arriba, la primera hoja, donde está tu presentación. Ah, ¿Listo? donde está Perfecto, eso. entonces mira lo que dice acá. Análisis del comportamiento del desempleo y salario mínimo en la política económica de Colombia, estudio 66-2018. ¿Qué dice después? Rafael Arturo Gutiérrez Peñaranda. Fíjate Sí. lo que me acabas de decir. Unos dicen que sube, otros dicen que baja. Hey, la tesis la está haciendo Rafael Arturo Gutiérrez. ¿Usted qué opina? ¿Que el salario debería subir o debería bajar o cómo debería comportarse? Yo opino que debe subir, profe, pero pues en la proporción adecuada, ¿sí? Que no afecte, pues que se beneficie el bolsillo pues del empleado, pero que no afecte el bolsillo pues del empleador, que al final de cuentas es el que está generando el empleo. Entonces sí creo que debe subir naturalmente, pero debe ser concertado y en una proporción pues que beneficia a ambas partes. Perfecto. Y entonces aquí la pregunta, Rafa, es la siguiente para darle contexto. Esmeralda, ¿notas que si hay algo de conocimiento previo es mucho más fácil poderle soportar el desarrollo, por ejemplo, a Rafael? Eso es lo que estoy propendiendo. Entonces, Rafa, le hago una pregunta. Usted es el doctor Gutiérrez, ¿cierto? El que genera algo así como Arturo Calle, 40.000 empleos. ¿Listo? Y yo soy el empleado suyo. ¿A usted qué le conviene? ¿Que yo gane más o que gane menos? A mí, como Usted, empleador, no, sí. usted, exacto, como empleador, como empresario, sí, señor. Pero, profe, es que, o sea, yo creería que a nivel de sociedad que gane más porque se incrementa el consumo, pero a nivel interno no porque pues me cuesta más mantener mi nómina. Perfecto, pero entonces mire que las respuestas, yo no puedo dar una respuesta para un lado y para el otro. Yo tengo que dar una respuesta para enfocar el desarrollo de, mire que su respuesta es pertinente. Yo incrementaría o le pagaría más a mi empleado porque eso estimula el consumo. Por consiguiente, ¿cierto? Se van a generar más compras de productos, por consiguiente las empresas van a producir más productos, por consiguiente las empresas van a solicitar más empleo o más personas para que se empleen, lo que implica que el indicador de desempleo disminuye. Pero si lo mantengo en el largo plazo, eso me va a generar un impacto muy grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener mucho más dinero o medio circulante en los bolsillos de los colombianos y entonces al colombiano ya no le va a preocupar pagar más por un producto y eso me generaría inflación. Mire todo lo que tiene como corriente, ¿cierto? El tema del desempleo o el salario mínimo. Entonces yo puedo hacer esas medidas de corto plazo, pero usted le puede agregar algo para ayudarse, siempre y cuando Alejandro Escobar, que va a ser su empleado Rafael, tenga las mejores habilidades y competencias para que me genere un resultado y me habla de indicadores. Si el personaje que es comercial me vende más productos, claro que le voy a pagar más. Si se compromete más con la empresa, claro que voy a ganar más, que es la intención, me imagino, que ustedes para recibir el título. Con el título no es que al otro día vayan a recibir más plata, pero tienen una propensión mucho más grande de conseguir un mejor salario. Entonces, Es un cierto. análisis suyo, Rafa, sí es salario mínimo, ¿cierto? Pero tú puedes dar una correlación ahí importante
de que nos salgamos del salario mínimo. ¿Cierto? Hacer todo un análisis. Yo creo que a usted le había dado unas ideas en clases pasadas, pues hagamos una gráfica de cómo fue el comportamiento del salario mínimo. Lo podemos hacer año tras año, porque el salario mínimo se calcula promedio año tras año, o lo podemos hacer promedio por presidente o por periodo, y también puede llegar a sonar de una buena manera. Nos estrellaremos por ahí en el gobierno de Samper, en el gobierno de Uribe, de Virgilio Barco, donde hay unos picos, pero ahí analizamos qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces volvamos a la redacción, que fíjate cómo te estoy mostrando las diferentes posibilidades. Ok, profe, creo que estábamos acá. Por otra parte, se resalta de qué forma, por otra parte, se resalta que de forma sistemática, año tras año, uno de los aspectos de mayor trascendencia e incluso controversia es la discusión sobre el incremento del salario mínimo. Ahí falta como una coma, aspecto que se pretende influya de forma positiva en los niveles de pobreza, ¿cierto? Generación de empleo y bienestar de vida de la población. Aún así, continúan existiendo dudas respecto a la verdadera repercusión que tiene este rubro sobre el desarrollo económico del país. Siendo el principal elemento que se pretende incentivar es la mayor generación de empleo. La redacción está un poco extraña en ese párrafo. Sí. La idea seguramente está, pero la redacción está como compleja, que ahora yo le decía a los demás personajes. El tema no es que busquen quienes hagan el trabajo, porque no es la idea. Y si lo van a hacer, que no me entere y que ustedes lo sustenten bien. Pero de pronto que le peguemos una revisada a la redacción, porque Rafa, ideas ahí tiene como 3 o 4 que hay que empezar a enlazar de una manera importante. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para que se genere empleo? Imagino que creación de empresa. Imagino que crecimiento y desarrollo económico. Yo ya voy hablando como si fueran mis pares, porque ya estamos a 6 meses de que ustedes sean colegas míos. Entonces, la característica es crecimiento económico cuando la sociedad tiene dinero. Desarrollo económico cuando yo cojo ese dinero y lo utilizo y lo invierto. ¿En qué? En colegios, en infraestructura, en salud, en vías. ¿Para qué? Para que la gente disfrute de eso. Noten lo complejo que está pasando ahorita con los servicios de transporte masivo. Todos los servicios de transporte en Colombia están quebrados. Sí, todos. Antes, que porque Bogotá movía 3,5 millones de personas, entonces era una desgracia porque estaba muy lleno y ya. Ahora cayó la pandemia, el servicio ya no volvió a haber multitudes, excepto en Soacha, pero ahorita están quebrados, entonces están mirando qué hacen. En Cartagena, en Santa Marta, en Cali, tienen una cantidad de problemas porque no puede funcionar. Y aquí el problema está más grave no con Transmilenio, sino con algo que se llama SITP. Y todo eso sale de políticas, de todo lo que estamos manejando, específicamente de la política de Esmeralda, ¿cierto? Donde se habla de impuestos y gasto público. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar cosas que nos generen valor. Señora. No, profe, lo estoy escuchando. Ok, muy bien. Entonces esa es una característica, hay que revisar esa redacción. Recuerde, Rafa, que si el título es interesante, la introducción tiene que ser magia pura para que me invite a leer eso. ¿Listo? Ok, profe. Aun cuando existen estudios previos respecto al comportamiento de cada una de estas variables, tanto niveles de desempleo como el valor del salario mínimo periodo a periodo, estas suelen considerar un rango de tiempo reciente y no establecen con claridad los diferentes periodos presidenciales. Explícame eso, o sea, ¿se analiza No. año a año? Sí, digamos que pues como el objetivo del proyecto es revisar, digámoslo así, por periodos presidenciales, sí existe mucha información del salario mínimo y el desempleo, hay muchos y se analiza de hecho también muchos tiempos, pero pues no he visto que se analice periodo por periodo y se identifique periodo a periodo qué sucedió y cómo afectó, si subió, si aumentó o disminuyó el salario mínimo, la tasa de desempleo o no. Entonces, mire una característica, lo interrumpo. Ya, es que detrás aquí, cuando ven el marcador, yo detrás de mi portátil tengo un tablero, siempre me gusta. Voy a coger 66, 67, 68, no, perdón, 67. 68, 69 y 70. ¿Listo? Y voy a hacer unos comportamientos de desempleo. Ojo pues, lo que usted encuentra, y esta introducción nos va a llevar es al estado del arte, y el estado del arte, como ya lo leyeron, ¿cierto? Es recopilar,
¿cierto? Informaciones de donde procedan investigaciones similares, artículos similares, libros similares, ¿cierto? Pero el tema no es solo coger eso. Entonces yo le haría como la siguiente propuesta, Rafa. Vamos a encontrar que en el, voy a decir tonterías porque eso me lo van a contar ustedes, 5, 8, 6 y 7. En el 67 hubo un 5% de desempleo. Repito, esto es un ejemplo porque la investigación me la va a entregar usted. En el 68 incrementó al 8%, en el 69 bajó al 6% y en el 70 subió al 7%. Eso encontrarlo así va a ser complejo, ¿cierto? Pero que usted va a encontrar el desempleo año a año. Pero aquí viene una pregunta. Hey viejo, ¿usted por qué no coge el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y me saca un promedio del desempleo de su periodo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo 5 más 8 más 6 más 7 y lo divido entre 4 y me dice en promedio el desempleo para el gobierno de Carlos Lleras Restrepo fue del 6.5%. Y ahí sí voy a hacer una comparación contra el promedio del desempleo de Misael Pastrana, contra Alfonso López, contra Julio César Turbay. Hey, ¿nadie ha hecho eso? Nadie lo ha hecho. ¿Quién lo va a hacer? El mago del doctor Gutiérrez, y el doctor Gutiérrez nos cuenta esa característica. ¿Sabe qué es lo bueno de una tesis? Que yo puedo hacer una construcción de conocimiento. Y eso sería algo importante entendiendo qué pasó. Ahora, si vale la pena pararnos en un año específico, porque voy a decir una tontería, Rafa, en el 69, ¿cierto? El desempleo se disparó al 20%, por eso no quise manejar el tema de el gobierno de Duque, porque es que lo que va a pasar con Duque todo se resume a COVID. Sí. Y después del COVID, pues el hombre quiso hacer una reforma tributaria y se le desbordó el país. ¿Listo? Entonces, por eso no quise tocar el tema de, que induje un poquitico pues con el profe César Pinzón de que no llegáramos allá, sino que empecemos a mirar un comportamiento histórico. Ahora, sí podemos sacar un promedio, pero te repito, 67, 5%, 68, el 8%, y en el 69 se disparó al 20%, y en el 70 bajó al 7%, le damos una especificidad, hacemos el promedio, ¿listo? Entonces ahí ya ponemos 5 más 8 más 20, a ver, 5 más 8 más 20 más 7 dividido 4. Entonces aquí vamos a hablar que el desempleo promedio estuvo en el 10%, pero le hacemos un comentario énfasis adicional. Ahí en ese año. Excelente. Vamos a notar que en promedio está el 20%, pero en el 69 fue la guerra de los 7,000, no sé, gatos. Y ahí contamos un poquitico qué pasó, donde tuvimos una batalla con otro, bueno, no sé. Y ahí contextualizamos algo donde vamos dándole un norte al tema investigativo. Y al final hacemos una gráfica con 13 ítems. Entonces el primer, o sea, como el periodo 1 va a ser Carlos Lleras Restrepo. El segundo, Misael Eduardo Pastrana. El tercero, Alfonso López Miguel. El cuarto, Julio. Y hacemos una gráfica donde miramos los comportamientos promedio, ¿cierto? Del salario mínimo, perdón, del desempleo. Y después también podemos identificar qué pasa con el salario mínimo. El salario mínimo siempre ha sido creciente, pero podemos entonces hacer unas variaciones, que ustedes ya son magos en eso, para efectivamente ver, Esmeralda, Rafael, una pregunta para que usted reciba su título y tienen que defenderse de una manera gigante es, ¿cuál es su aporte como administrador de empresas al desarrollo de esta investigación? Y entonces ahí tenemos que sacar autores, tenemos que hacer un poconón de cosas. El tema es medianamente apasionante siempre y cuando ustedes se ponen en el contexto de empezar a investigar. Sé que el tiempo es limitado, sé que es complejo, sé que en el puente no hicieron nada, ¿cierto? Con todo el respeto que se fueron fue a beber y a pasear y no sé qué cuento. Pero el tema es que lo miremos un poco más allá para que sí entendamos eso. Entonces nadie ha hecho una investigación donde el salario sea promedio por presidente. A mí me parecería algo buenísimo para mirar el comportamiento de, y eso lo auno a lo que hizo Esmeralda y lo auno a lo que hizo Edward y ahí se puede hacer ya todo un desarrollo estructural para entender qué pasa. Porque es que estamos así de complejos. ¿Listo? ¿Por qué la política fiscal? ¿Por qué los impuestos tal cosa? ¿Listo? Seguramente le propondré en otro momento al profe. ¿Por qué no buscamos otro? Inclusive se lo voy a decir en próximos días. Busquemos otro personaje que ya esté medio al día para graduarse y busquemos corrupción en cada uno de esos periodos. Y lo comparamos contra el PIB. Pues sería otro tema interesantísimo de manejar. Pero Rafa, aquí hay que meterle mucho más intención a esa introducción para que me vean.
aun cuando existen estudios previos respecto al comportamiento de cada una de estas variables, tanto niveles de desempleo como el valor del salario mínimo periodo a periodo, estas suelen considerar un rango de tiempo reciente y no establecen con claridad los diferentes periodos presidenciales. Ahí es donde usted mete la mano, que es lo que le acabo de contar. Sí. Para lo cual se desarrollará una investigación, ¿cierto? Donde manejaremos el salario promedio de no sé qué cuento y el desempleo y el salario mínimo promedio para entender cómo es el comportamiento de cada indicador, ¿sí? En estos periodos. Y ahí ya me da como una idea un poco más importante. De igual forma, es importante determinar la relación que tiene el desempeño de cada una de estas variables con las diferentes iniciativas y políticas. ¿Listo? Entonces, yo creería que usted tendría que también tocar un tema ahí un poquito álgido, que sería otro indicador, que es el tema de la inflación. ¿Listo? Porque cuando se reúne centrales obreras y cuando se reúnen los empresarios, ¿cierto? Hay un ítem detonante gigante, que es que los empresarios quieren subir el 2%, las centrales obreras quieren que se suba un 15% y la inflación está rayando en un 8%. Entonces ahí hay unas variables que hay que empezar a identificar y por eso sale el gobierno y dice, no, le subimos a esto por ley y se acabó. ¿Listo? Sí. ¿Tienes algo más? Sí, profe, aquí otro ¿Listo? pedacito y no Muy bien. más. Y con establecen economía definiendo si las medidas definidas por los diferentes Uy, periodos de ahí gestión sí fueron me, beneficiosas o no. Definiendo y ahí sí beneficiosas. definiendo y definidas, bueno, ahí la Perfecto. reviso. Eso está complejo. De este modo, la investigación pretende desarrollar un análisis sobre el comportamiento del desempleo y el salario mínimo en las políticas, en la política económica colombiana. Ahí falta un punto, una coma, algo, me ahogué. De este Listo, modo, la profe. investigación pretende desarrollar un análisis sobre el comportamiento del desempleo y el salario mínimo en la política económica colombiana. Lo que pasa es que no hay una sola política económica, son políticas económicas considerando como punto de referencia y o comparación los diferentes periodos presidenciales desde el gobierno de Carlos Alberto Lleras Restrepo hasta Juan Manuel Santos finalizado en el 2018. De este modo se presenta el comportamiento de la tasa de desempleo entre estos periodos de tiempo, así como usted no va a presentar el comportamiento de la tasa de desempleo, sino va a presentar el comportamiento promedio por cada uno de los periodos presidenciales de no sé qué cuento. Fíjese que ella le agregó su investigación, ¿sí nota que no simplemente es tomar de otro lado, sino ya empezó lo suyo? Que puede llegar a ser, y podremos colocar, en algún momento se tocarán los aspectos relevantes, ¿cierto?, de dichos indicadores. Lo que explicábamos ahorita, si en el 69 se dispara el 20%, pues nos concentramos un par de hojas en eso. Sí. ¿Listo? Entonces, Rafa, esa es la idea, amigo. Lo que les digo, utilícense ayudas, asesores. Yo no tengo ni idea para que les coayuden con ese tipo de temas y pueda llegar a funcionar, aunque esto como tal está bien. ¿Cierto? Pero falta investigación como un tremendo, hay que mejorarla, constrúyeme 2 hojitas que sean importantes de identificar en la introducción, que sean ganadoras y vendedoras, lo mismo para Esmeralda. Y pues Rafa, repito, entiendo los horarios, pero yo hice una presentación el día 1 y nadie me dijo nada. Yo dije entre semanas sí nos conectamos, los sábados sí nos conectamos. Va en detrimento del tiempo de ustedes, porque si no tocaría hacer clase el sábado en la tarde, porque tienen 3 sábados seguidos ocupados. Sí, sí estoy viendo el cronograma, profe. Entonces tú me cuentas porque Rafa, hazme un favor, ponle falla a todos menos a Rafaela, Esmeralda y a Jennifer, porque el resto no se conectó. Aunque sí Listo, profe. aunque sí una niña me dijo, no me pregunte quién, espero ya le digo, ella sí me escribió desde muy temprano y Rafa, tu tiempo es valioso, ¿cierto? Imagino que el mío también. Claro, profe, qué ¿No pena. me Sí, entiendes? Entonces el tema es que lo podamos organizar, pero es que me escribió como hola profe, pero no me dijo quién era. Espera a ver, aquí hay uno dice, ella se llama, no me dice, espera a ver. Qué pena con su merced, habla con Estefanía. Estefanía Blanco, creo que se llama. No, pues que pues sí. Ella me dice que va en camino a la casa, ella sí me escribió de temprano que estaba con su jefe yo entiendo todo eso, ¿listo? Pero simplemente, Rafa, el tema es si nos conectamos, pónganse horarios o algo. Me hubiera encantado que todos hubieran escuchado esto para no repetirlo otra vez.
Claro, ¿vale? sí, señor. Entonces, Rafita, ¿la siguiente clase cuándo? ¿Sábado a las 2, de 2 a 4 o qué? Profe, pues sí, por mí no hay problema, pues igual voy a entonces a escribirles ahí a los... Es que no sé de hecho cuántos están en el tema del... Son 6. No, de lo de saber, no sé, voy a consultarles y igual confirmar, voy a escribirles y confirmar con ellos si el sábado pues pueden en horas de la tarde y pues, o si todos estamos o qué, para igual... Pues aquí tanto, voy a utilizar una frase de nuestro dueño de la universidad, Carlos Moreno de Caro. Alguna vez lo escuché que él me decía que tanta democracia no es tan buena. ¿Listo? Y la Ah, universidad ok. que me dijo en algún momento, Alejandro, ellos se tienen que acomodar al tiempo suyo. Entonces, eso puede llegar a sonar bien porque, repito, es su título de grado, pero no quiero llegar a ser tan impositivo. Pero si yo coloco de 4 a 6 y todo el mundo me dice sí y después no entran, me parece complejo porque no me interesa. Y les reitero, yo tengo que pasar como un acta diciendo, hey, Esmeralda y Rafa pasan al siguiente etapa y el resto no. Y podrá haber una batalla y no es lo que yo pretendo con eso. Entonces, colócalo ahí, habla con ellos y les dices abiertamente que no asistieron. Rafa, otra cosita, compadre. Sé que estás ocupado, pero te voy a mandar unas actas, ¿cierto? Donde, ¿qué vas a colocar en el acta? Pues que entramos a clase estos, que la clase fue de tal hora a tal hora. Habrá algunas, te voy a mandar inclusive unas llamadas telefónicas que hicimos, recuerda que hablamos, creo que hablé con cada uno de ustedes, para que las coloquemos como tiempo que la universidad requiere de atención hacia ustedes. Pero si propongo el tiempo y no entran, pues va a ser más complejo porque quedarme hablando solo me parece difícil, ¿vale? Listo, profe, sí, señor, no hay Listo, problema. entonces escríbeles ahí, hombre, y pues espero que esto se aproveche y yo te confirmo entonces ¿qué será? El jueves o viernes, me escribes un WhatsApp, por favor. Hola, profe, soy Rafa, ¿cuándo tenemos clase? Y miramos si la programamos para la tarde, ¿vale? Listo, profe, Señor, aquí una preguntica, sí, pero señor, fuera del proyecto, profe, sí, señor. usted igual está en estos momentos en clase, o sea, de 6 a 8 o 8 a 10. Sí. Yo tengo clase de 6 a 10, pero entonces el miércoles o el jueves estoy terminando. Ahí podríamos utilizar otro espacio mientras llega el siguiente módulo y lo organizamos también, ¿vale? Profe, hay otra preguntita. En el siguiente módulo, ¿sabe qué clase va a dictar? Aún no lo tengo claro, voy a comunicarme con el profe César a ver qué estructura hay ahí y te voy contando, ¿vale? Ah, bueno, listo, profe, listo, de una. Listo, 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 señor. Entonces avísale a tus compañeros y organizamos esto, ¿vale? listo, vale, profe. Listo. Dale, Esmeralda. sea, profe, tengo una preguntita pequeña. Dale. Profe, es que tengo una duda con el título, profe, porque no sé por dónde encaminarlo. Es que yo tenía la influencia de la política fiscal en Colombia y sus consecuencias. ¿Dónde me meto para la investigación, profe? Venga, no se vayan que ahí se conectó alguien más. Ya me iba a ir, pero bueno, Estefanía está entrando. Pero se escuchó cortado, Esmeralda. ¿Qué me dices? Profe, acerca del título, es que tengo una duda, porque yo tengo otro título que es la influencia de la política fiscal en Colombia. No sé si me Lo que sirva. pasa, sería ideal, pero ¿sabes cómo te puedo colaborar más? No es que te quiera sacar de taco, sino colócamelo en la página. Tú has visto cómo le he colaborado a Rafa, cómo le he colaborado a Jennifer, para tener los contextos y poderte decir, mira, agreguémosle esto o no, para que pueda llegar así. Léelo de nuevo. Hola, Estefanía. Léelo de nuevo, Esmeralda. Dice así, la influencia de la política fiscal en Colombia y sus consecuencias. Pero, eso suena bien. Eso suena, yo te diría hoy suena bien, déjalo ahí plasmado, pero colócame 66-2018, Colombia. Listo. ¿Listo? Y ahí podría llegar a sonar bien y sobre eso empezamos a mirar. Mira lo que le dije a Rafa. ¿Cuál es el detonante gigante en este gobierno? El detonante gigante en este gobierno ha sido que en medio del COVID, el presidente dijo reforma tributaria y ahí salió la gente enardecida a romper todo. Y tú tienes un tema que es bien complejo, que es impuestos, que eso fue lo que generó toda esa batalla, pero algo más dramático, gasto público. Entonces ya te dije, podemos hacer un análisis por periodo, promedio, cuál fue el gasto público de Carlos Lleras en 66, 67, entonces en 70, y hacer como un promedio y empezar a hacer análisis de cuáles fueron los gastos públicos. Obviamente, para entender el gasto público, Esmeralda, te doy una idea. Yo tendría que mirar cuántos habitantes habían en 1970,
cuántos en el 74, cuántos en el 78, cuántos en el 82, 86, como finalizando cada periodo para mirar el comportamiento y el crecimiento de la población. Lo complejo de eso es no sé dónde se consigue la información. Censos ha habido solo 2. No sé si el Dani, el Agustín Codazzi o alguien pueda sacar esa información, pero el gasto público va ligado a muchísimas cosas. ¿Listo? Entonces es como empezar y ahí les voy tirando tipsitos. Señores, la investigación, y eso es un tema de pasión mía, la investigación me va hablando, a mí me va hablando. ¿Listo? Me va diciendo qué sería chévere que hablemos, qué no, para ir como correlacionando cosas, pero recuerden algo. El examen final de ustedes, que es el título, el profesor César lo quiere como un diálogo. Se sientan 15 minutos, que es complejísimo, si puedo, yo lo logro, y el que no lo dejo ni hablar conmigo siquiera, ¿cierto? Ustedes se van a sentar conmigo 15 minutos, aquí presencial o virtual o como sea, y me van a contar de 13 periodos presidenciales sus temas, y van a hablar como pez en el agua. Si no, no los dejo hablar, se los garantizo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que llegue una estructura y entonces me dice, nosotros no encontramos en esto, pero a mí se me ocurrió en la investigación hacer esto, el promedio y tal. Ahora, no digan fue Alejandro, no, fueron ustedes. Claramente les van a preguntar quién fue su asesor. Entonces, como dicen Alejandro, les van a tirar más duro. No importa que vengan 300, pero usted está tan bien preparado que efectivamente va a poder organizarlo y desarrollarlo de la mejor manera. Clarísimo, Estefanía, yo te entendí que llegabas tarde. ¿Qué pasó? ¿Trabajo? Buenas tardes, profe. Sí, Hola. sí, señor, qué pena. Es Ok. que, pues, yo salgo a las 4, pero pues cuando tengo clase, pues me dejan salir antecitos, sino que hoy fue un día de chocoaventuras en la oficina. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, Rafa, ella ya quítale la falla y quedan solo 2 ahí. Creo que son los 2 del banco. Ok, profe, sí. Sí, con ellos hay que tener un poco más de paciencia, pero habla con ellos o organicemos eso. Seguramente a partir de la otra semana de pronto podremos tener un espacio en la noche dependiendo del horario que tenga, ¿vale? Listo, Estefanía, cuéntame entonces qué es lo tuyo y proyecta, por favor. Bueno, profe, espérame, yo comparto pantalla. Listo. Estefanía, tú tienes claro lo que es la tasa representativa del mercado, ¿cierto? Sí, profe, pues he estado Perfecto. mirando eso. Y Sí, señor. recuerde que como estamos hasta el 66, ahí se va a encontrar con una cantidad de cosas complejas como es la banda cambiaria. Sí, ya empecé con eso, profe. Perfecto, para que tengas como una idea de cómo era el comportamiento, porque aquí, por ejemplo, no se puede hacer lo que le dije a Rafael y a Esmeralda, que vamos a coger la tasa representativa o el desempleo desde tal fecha, sino que hay que analizarlo por bloques, porque cuando teníamos banda cambiaria, que era un techo y un piso donde se manejaba el dólar, ¿cierto? Que el Sí, Banco sí, de la señor. República sacaba y compraba o no para controlarlo, llegó un momento donde no se podía controlar y se dejó a la oferta y a la demanda. Entonces ahí lo tendríamos que mirar, pero bueno. Aciertos y desaciertos de las políticas cambiarias de Colombia entre el 66, aciertos y desaciertos de las políticas cambiarias entre Colombia, yo quitaría entre y dejaría 66-2018. Introducción. En el presente trabajo se mostrará la incidencia que ha tenido las políticas cambiarias en Colombia partiendo de los principales cambios. A ver. En el presente tenemos la incidencia que ha tenido las políticas cambiarias en Colombia partiendo de los principales cambios. Wow, ¿qué pasó? Perdón. Ya. De los principales cambios a nivel mundial, eso no me gusta, y el desarrollo monetario y o cambiario desde el gobierno, monetario y cambiario. Pero ¿por qué me hablas de monetario? Pues, profe, pues basándome más que todo como en un libro que encontré de como políticas económicas, pero tiene como capítulos de cada una de las políticas. Encontré algo que dice de políticas cambiarias, pero incluye también una parte de monetarias por el tema de... Lo que pasa es que si te metes con monetaria, inmediatamente te tienes que meter con circulación de moneda. O sea, se te hace un poco más extenso. Ahora, ok.
no decirlo en el título y no decirlo en la introducción suena bien, así lo toquemos en el trabajo. Porque es que listo, si no profe, se nos ningún vuelve problema. muy amplio el tema, igual lo que le decía, repetir esto 53 veces me aburre, parece que todo era un negocio, no es. Si tienen problemas con la redacción, busquen un asesor. Rafa debe tener uno, Esmeralda debe tener uno, no sé si Rafa le ayuda a Esmeralda y Esmeralda a Rafa, no sé, ¿cierto? Pero la característica es que si alguien más le lee el trabajo a otro, puede llegar a ser un poco más fácil de que se me vaya a explayar esto. ¿Clarísimo lo que acabo de decir? Sí, Muy sí, bien. señor. Entonces, ahí para que lo tengas en cuenta, desarrollo Sí, señor. monetario y o cambiario desde el gobierno de Carlos Lleras hasta el de Juan Manuel Santos. Si colocas arriba 6618, no hay necesidad que pongas Carlos Lleras en el 66, sino colocas desde Carlos Lleras hasta Juan Manuel Santos y ya. Listo, profe. ¿Listo? El objetivo principal de esta investigación es visibilizar y comprender los aciertos y desaciertos que han tenido la incorporación, la redacción está complejísima, de políticas cambiarias en este periodo de tiempo en Colombia, partiendo de la inclusión de las políticas cambiarias mundiales. A ver, lo tuyo es política cambiaria, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Rafa, a diferencia tuya, cuando te ibas a política nacional e internacional, ¿lo recuerdas? Aquí sí es preponderante que tengamos un contexto internacional. ¿Por qué? Porque Estefanía me imagino que debe estar pendiente de lo que diga la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco de la República. Estefanía tiene que estar pendiente de lo que pasó en la guerra de no sé quién carajos, y Estefanía debe estar presente que lo Muy que bien. pasó, la quiebra de Grecia, afectó a España, Francia y Alemania, por consiguiente afecta a Colombia, porque uno de nuestros principales socios comerciales es la Unión Europea. O sea, ella se extiende ya un poquitico más hacia afuera para entender qué es lo que pasa con todo eso. ¿Listo? Pilas con la redacción, Estefanía. Sí, profe. Así como las variables que pudieron causar en las tasas de cambio, el ingreso, el empleo interno, las exportaciones y otros. Aquí me pierdo. El ingreso. ¿Por qué el ingreso? ¿Por qué el empleo interno? ¿Por qué las exportaciones? Porque pues lo que estaba leyendo en algunos artículos que he encontrado y libros y eso, habla mucho sobre que en el momento en que hicieron, empezó con Carlos Lleras en el estatuto cambiario, empezaron con el tema de las exportaciones y empezaron con el tema del empleo interno aquí en Excelente, el empleo interno Colombia. es lo que pasa en Colombia, eso está muy bien, pero entonces a lo que me refiero es aquí, así como las variables que pudieron causar las tasas de cambio, y colócame una lineecita, ¿qué querías decir con eso? El ingreso, un poquitico de eso. El empleo Ok, interno, un listo, poquito. profe. ¿Para qué? Para que me des la introducción porque es Listo, sí, importantísimo señor. tener claro, ahí podríamos inclusive colocar un poquitico de tema de Rafael con el tema del desempleo, lo que pasa es que tú lo vas a ver desde la óptica del empleo, que es el mismo indicador, mirándolo desde una óptica diferente. Listo, ¿Vale? sí, señor. Bueno, profe. Es importante precisar que Colombia desde el 67 operó en el frente externo con sus exportaciones con tipos de cambios fijos hasta el 94. ¿Listo? Eso es complejísimo. En el 94 pasó algo en el gobierno de César Gaviria con el tema de la apertura económica, y ahí viene toda otra carreta gigante que se desprende. Cuando incorporó la banda cambiaria, ojo pues que no lo había leído, pero ya te lo había compartido, y el nuevo y de nuevo la flexibilidad es del 99. Entonces veníamos en un comportamiento de tasa fija, algo que se lo criticamos muchísimo a Venezuela, pero Colombia lo hacía. Después nos fuimos con una banda cambiaria, piso techo y unos comportamientos ahí. Después eliminamos eso y dejamos eso a la oferta y a la demanda. Es decir, que siempre estuvo en la búsqueda de la estabilidad monetaria y proyección de crecimiento a través de diversos medios económicos que en el mundo se probaban y que podrían servir al país. Listo. Pregunta, ¿eso lo hiciste tú? ¿Eso lo copiaste de algún lado? No, profe, lo hice yo con base en lo que le digo que estaba leyendo inicialmente el libro que encontré de políticas económicas en el capítulo 4 de políticas cambiarias. Perfecto, muy bien. Ojo con la redacción. Se ve bien el contexto que está Sí, ahí. Esto se ve bien y sí, esto señor. invita. Muy bien. Sin embargo, todos estos cambios tuvieron que haber afectado el normal funcionamiento de cada política cambiaria en el país. A ver, me perdí. Sin embargo, todos estos cambios tuvieron que haber afectado el normal funcionamiento de cada política cambiaria. ¿Y cuántas políticas cambiarias hay? Ay, perdón, profe. Deje de Entonces, fumar eso, ¿cuál no Estefanía, era? por favor. De la política cambiaria en el país mientras se incursionaba en cada uno.
No sé si eso lo tomaron de otro libro y apareció aquí pegado. Léalo y verá que eso no tiene mucho sentido. Razón por la cual evaluaremos cada política de inclusión desde el 64. Cada política de Sí, inclusión. ahí se me fue ese pedacito que no iba ahí, profe. Yo creo que se le yo creo que se le fue el párrafo. Flaca, pilas pues Sí, porque eso está rarísimo. sí, Parece que profe, hubiera sí. salido. Hasta el periodo de Juan Manuel Santos, lo anterior para comprender qué cambios fuerte y qué posiciones positivas trajo al país en lo referente a crecimiento de la economía colombiana. Bien, me gustaría que hablara no solo de crecimiento de la economía, sino de desarrollo. Crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, pero revise todo ese párrafo. Me gustaría Sí, que lo profe. articulara mejor, lo revisara mejor y de pronto alguien que le lea eso le revise eso. No Listo, porque yo no profe. lo esté haciendo, sino para que se ayude usted con una característica de esto. Parece que yo estuviera vendiendo No, aquí sí, profe, yo mogollas sé y que no es sí. la idea. ¿Listo? Sí, señor. ¿Clarísimo? Preguntas, Claro, Esmeralda, profe. Estefanía, Rafa, pero ojo pues, yo le cuento a Rafa jueves o viernes cuando tenemos clase, ahí mismo me argumentan si pueden o no, pero si me dicen que sí, Rafa, eso tienen que hacer. ¿Listo? Escríbeles por favor ahí, entiendo lo de los amigos del banco, pero entonces no me digan, entonces si quieren no me digan a las 4, a las 5, el problema es que no pueden pasar todos porque yo arranco clase en un par de minutos. ¿Listo? De hecho, ¿qué hora es? Arranco clase en 20 minutos. ¿Preguntas? Ninguna, profe. No, no, señor. ¿Claro? Ninguna. Sí, Ok. sí, Entonces, háganle pues. Yo sé que el fin de semana se fueron a beber, entonces ahora aprovechen el puente que ya disfrutaron y pónganse pues al día con todo esto. ¿Listo? profe. Vale, profe, muchas gracias. Cuídense Listo, mucho, que profe, estén muy muchas bien. gracias. Hasta Chao, luego, Chao, profe. chao. compañeros. Que estén bien, Hasta chao. luego, que estén bien. Chao. Chao.